Muy buenas a todos. Soy Gutsa y hoy decidí hacer un video un tanto diferente. Tengo algunos temas que vienen dando vueltas en mi cabeza desde ya hace tiempo y con algunas preguntas de amigos y seguidores me dije, ¿por qué no? Mi canal siempre ha estado sujeto a cambios, pero si hay algo que mantengo constante es intentar dar un punto de vista objetivo y respetuoso. Aunque, siendo sincero, a veces sí puedo ser un poco ácido o directo. Pero también es cierto que en ocasiones una simple opinión o llamado a la reflexión puede pasar de ser un pedido auténtico a convertirse en una bola de odio, y ese me dio este último empujón. Hoy quiero compartirles un poco de mi experiencia y quizás, solo quizás, apoyar a alguien que esté atravesando una situación similar. Y sí, los que me siguen desde hace tiempo saben que en Twitch solíamos tener este tipo de conversaciones, así que yendo directo al grano, para ustedes, ¿qué es el respeto? Si somos honestos y completamente objetivos, todos hemos cometido algún error que intentamos arreglar, pero no siempre podemos volver a como estaba antes. Así que me planteé otras dos preguntas. ¿Dónde está ese punto de no retorno? ¿Y realmente todos tenemos la voluntad de enmendar nuestros errores? Para mí el respeto es algo muy particular. No es simplemente ser amable o educado, sino entender que nuestras palabras y acciones tienen consecuencias. Consecuencias que muchas veces nos hacen darnos cuenta de que sí, nos equivocamos, pero también es una elección la de enmendarlo, elección que no muchos toman. La gente suele pelear de forma muy orgullosa desde su punto de vista, incluso dándose cuenta de que el otro tiene la razón y no son capaces de ceder un solo paso. Y no solo ocurre con las personas, sino también que con las empresas. Uno puede decidir acompañar, abandonar o incluso intentar enmendar un error ajeno. Pero es muy diferente cuando alguien, por mantenerse en su engaño, termina desembocando en algo mucho peor. Poco se habla de las responsabilidades individuales y las obligaciones de cada uno, y ahí está el problema. Porque sí, lo sé, en internet todos somos valientes y súper inteligentes. Pero en clase, ¿quién no se copió en un examen o pidió una tarea? Estoy seguro de que muchos de ustedes también han pasado por situaciones donde decir lo que piensan los convirtió en blanco de críticas o de burlas. Y sí, siendo adolescente es mucho más común. Y no estoy diciendo que siempre tengamos la razón, pero ¿no es un poco irónico que pedir respeto sea lo que más enoje a algunos? ¿Por qué es tan difícil aceptar que alguien piense distinto? ¿Es tan complicado reconocer que podríamos estar nosotros equivocados? Sinceramente creo que es más fácil quedarse en la comodidad del orgullo que en el esfuerzo de cambiar. ¿Alguna vez les ha pasado que discuten con algún amigo, familiar o pareja y se dan cuenta de que no tenían razón? Y fue difícil reconocer que uno estaba equivocado, pero mucho más pedir disculpas. Pero si llegaste hasta ese punto, ¿no te sentiste un poco mejor con vos mismo por haber sido lo suficientemente maduro como para reconocerlo y disculparte? ¿Y qué hiciste después? ¿Volviste a decir exactamente lo mismo? ¿O simplemente decidiste tomar acción y evitar que volviera a pasar? Porque ahí está la clave. No solo reconocer el error, ese es el primer paso, pero cambiar es el segundo. Y en mi punto de vista el más importante. Muchos se disculpan solo para calmar las aguas, pero después siguen haciendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿de qué nos sirve? Esto no solo aplica a las personas, sino que a todo, desde una discusión con un amigo hasta decisiones de una empresa. ¿Cuántas veces hemos visto a personas o compañías repetir los mismos errores una y otra vez? ¿Es orgullo? ¿Es miedo a reconocer que se equivocaron? ¿O qué? Esto me recuerda a tantas experiencias en mi vida, y sí, he estado en ambos lados, tanto el que se equivoca como el que la recibe o no a las disculpas. Y si es algo que les puedo decir, es que en esta vida no nos vamos a llevar nada más que recuerdos. Y si uno es un asco de persona, es lo que va a llevarse el resto respecto de uno. Al final, todo se va a reducir a una elección. ¿Queremos quedarnos con el orgullo repitiendo los mismos errores o vamos a ser capaces de aprender y mejorar? Te invito a que te hagas estas mismas preguntas y si alguna vez sentiste que tus palabras o las de otro se convirtieron en una bola de odio, recordá que siempre podés elegir o no formar parte de eso. Por mi parte, simplemente prefiero omitir a esas personas que no van a cambiar. Para mí directamente no valen nada y no tengo que lidiar con ellos, no tengo por qué. Simplemente llamo al olvido y que los dejen ser por su parte. Con el tiempo, solo alimentando el orgullo y el ego, no logran más que quedarse solos.
Cada quien sabe lo que hace y las excusas no son más que eso. Excusas, motivos inválidos por no hacer lo que uno sabe que tiene que hacer. Yo no estoy dispuesto a formar parte de esto. Y si bien formar parte y pedir sanciones son dos cosas diferentes, soy de las personas que buscan un cambio real sin medir consecuencias. Postura que hoy en día no son habituales. Usualmente escuchamos al resto gritar, llorar y patalear por cosas sin sentido. Pero cuando los zapatos aprietan, somos nosotros mismos quienes tenemos que lidiar con el problema en un punto ya sin retorno por no haber actuado a tiempo. Lo más importante es justamente actuar a tiempo, no dejarse llevar por lo superficial. El cambio real comienza cuando reconocemos que tenemos que tomar decisiones que no siempre son cómodas. Y si bien algunos no lo van a entender, lo que importa es estar en paz con uno mismo. Al final no se trata de estar en el centro de todo, sino de hacer lo correcto, incluso cuando nadie más te está viendo. Es eso lo que nos forma como personas y termina revelando quiénes somos en realidad. Aclaro en este punto que muchos me han confundido con abogado cuando he dicho 1000 veces que no lo soy y que jamás estudiaría esa carrera. Y hoy las palabras y los pequeños detalles prácticamente te estarían diciendo más de la persona que los actos en sí. Si la gente hace un mea culpa y no es capaz de reconocer su propio error, no somos nosotros quienes tenemos que corregirlo. Es él mismo el que tiene que darse cuenta, porque realmente no sabemos qué pasa por la cabeza del otro. ¿Es por mala intención o porque realmente no sabe? ¿Es por generar vistas o piensa que con esto está salvando al mundo? La mente es bastante poderosa y no somos nosotros los que podemos limitarla, sino simplemente no acompañarla. Y no, tampoco soy neurólogo, psiquiatra ni psicólogo, y no pretendo ocupar el rol de cada uno de ellos. Es simplemente intentar entender al otro y ver que está a tiempo de cambiar, pero aún así no lo hace. Decide no hacerlo. Cada quien es completamente responsable de lo que dice y hace, tanto en internet prácticamente como en su vida diaria fuera de la computadora. Y no, mi objetivo tampoco es educarlos, sino hacer uso de mi canal como se me plazca, mientras sea dentro de lo debido. Gracias por escucharme, te invito a dejar en comentarios tu punto de vista y si te gustaría que hable de otro aspecto, puedes hablarme por cualquiera de mis redes. Y sí, ya saben qué temas estoy dispuesto y cuáles no estoy dispuesto a tocar. Y como ya dije en un video anterior, hoy ya saben quién construye y quién destruye. Se me cuidan y hasta la próxima.